Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en uno de esos temas que a todos nos encantan, un poco de chisme, un poco de drama, y lo más importante, noticias de última hora que han sacudido el mundo del entretenimiento. Así es, amigos, el título de hoy ya les habrá dado una pista: Serine y Kerem aceptó la propuesta. Escándalo a la vista. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, o al menos están muy intrigados por sus vidas públicas, y créanme, lo que les vamos a contar hoy es digno de una telenovela. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta noticia que ha puesto a todos a hablar. Y antes de que nos lancemos de lleno en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito a que den ese pequeño clic en el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguna de nuestras dosis de actualidad del espectáculo, y créanme, tenemos mucho que contarles. Vamos directamente a lo que importa. La noticia que ha estallado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación es que Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin, dos de los nombres más resonantes y queridos en la industria turca, han aceptado una propuesta. Y cuando decimos propuesta, no nos referimos a una oferta de trabajo cualquiera, o a una colaboración artística más. Hablamos de algo mucho más personal. Sí, amigos, la propuesta que han aceptado ha sido para unir sus vidas. Serine y Kerem se comprometen. La noticia nos llegó hace muy poquito, a través de fuentes muy cercanas a la pareja, y desde entonces el revuelo ha sido mayúsculo. Imaginen el panorama. Por un lado, tenemos a Serine, una actriz y modelo que ha conquistado corazones con su talento, su estilo y su belleza incomparable. Por otro, a Kerem, el actor que nos hizo suspirar con sus papeles, su carisma y esa sonrisa que derrite. Juntos han sido la pareja de ensueño para muchos de sus seguidores, y la especulación sobre su futuro juntos ha sido constante desde que su relación se hizo pública. Y ahora, este paso adelante, este compromiso, ha sido recibido con una mezcla de alegría, sorpresa y, como bien anticipa nuestro título, un toque de escándalo. ¿Pero por qué escándalo? Bueno, en el mundo del espectáculo, pocas cosas son tan sencillas como un compromiso. Siempre hay miradas, siempre hay juicios, siempre hay expectativas. Y en el caso de Serine y Kerem, las circunstancias que rodean este compromiso, o quizás la forma en que se ha dado a conocer, o incluso la reacción de ciertos sectores, es lo que está generando este escándalo a la vista. Para empezar, analicemos los detalles que se han filtrado. Parece ser que la propuesta no fue un evento público planeado para las cámaras, sino un momento más íntimo. Kerem, según las primeras informaciones, habría sorprendido a Serine con el anillo durante una escapada romántica. La alegría y la emoción del momento habrían sido evidentes, y la noticia se habría compartido primero con su círculo más cercano. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la privacidad dura poco cuando se trata de celebridades de este calibre. La propuesta en sí misma, la forma en que Kerem lo hizo, ha sido objeto de análisis. Se habla de un gesto muy romántico, algo que reflejaría la profundidad de sus sentimientos y la seriedad de sus intenciones. Y esto, para los románticos empedernidos, es una maravilla. Pero claro, siempre hay quienes buscan la controversia. Algunos comentarios en redes sociales sugieren que la propuesta fue demasiado rápida, o que quizás hubo presiones externas. Otros, por el contrario, defienden la pareja a capa y espada, argumentando que su amor es genuino y que nadie tiene derecho a juzgar su camino. Y aquí es donde entra el factor escándalo. ¿Qué lo alimenta? Pues bien, la opinión pública es un arma de doble filo. Mientras muchos celebran la unión de Serine y Kerem, también existen aquellos que, por diversas razones, no ven con buenos ojos esta relación o este paso. Podríamos estar hablando de fans que preferían a alguno de ellos con otras parejas, de rivalidades profesionales, o simplemente de la crítica inherente a cualquier vida pública. Además, no olvidemos que ambos son figuras muy influyentes, y cualquier movimiento en sus vidas personales, especialmente uno tan significativo como un compromiso, genera un gran interés y por ende múltiples interpretaciones. Otro aspecto que añade leña al fuego es la posible reacción de sus proyectos profesionales. ¿Cómo afectará este compromiso a sus carreras? ¿Habrá cambios en sus contratos? Sus productoras verán esto como una oportunidad para crear más contenido alrededor de la pareja o, por el contrario, como un riesgo de saturación. Estas son preguntas que empiezan a circular en los círculos de la industria. Serine, con su imparable éxito y su incursión en proyectos internacionales, y Kerem,
que también ha estado explorando nuevas oportunidades, se encuentran en un momento crucial de sus carreras. Un compromiso de esta magnitud inevitablemente influirá en las decisiones futuras, tanto personales como profesionales. Hemos visto en el pasado cómo las relaciones de celebridades han impactado sus carreras, para bien o para mal. En el caso de Serena y Kerem, es difícil predecir. Lo que sí es cierto es que su popularidad combinada es inmensa. Podrían capitalizar esto de una manera muy inteligente, quizás protagonizando juntos algún proyecto, o utilizando su plataforma para promocionar causas que les importan. O alternativamente podrían decidir mantener su vida privada más alejada de los focos, centrándose en sus carreras individuales y construyendo un futuro sólido juntos, lejos de la vorágine mediática. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de reacciones. Hemos visto felicitaciones efusivas, memes ingeniosos, análisis profundos de la situación, y sí, también críticas y especulaciones. La noticia se ha viralizado a una velocidad vertiginosa, y cada foto o comentario que publican por separado o juntos es analizado al milímetro. Los fans se preguntan cómo será la boda, si será una ceremonia íntima o un evento multitudinario, quiénes serán los invitados, e incluso si planean tener hijos pronto. Es la naturaleza de la fama, supongo. La vida de las celebridades se convierte en un libro abierto para el escrutinio público, y en este caso, la historia de amor de Serena y Kerem ha capturado la imaginación de millones. Por otro lado, es importante recalcar que, más allá de la especulación y el potencial escándalo, estamos ante la celebración de un paso importante en la vida de dos personas que, por lo que vemos públicamente, se aman. El compromiso es un símbolo de compromiso, de futuro, de construir una vida juntos. Y si ellos han tomado esta decisión, es porque se sienten seguros, felices y preparados para dar ese paso. Debemos recordar que, a pesar de ser figuras públicas, son personas con sus propios sentimientos y decisiones. Si analizamos las reacciones, podemos dividirlas en varios grupos. Por un lado, están los fans incondicionales que están exultantes de alegría, publicando mensajes de apoyo y amor. Para ellos, este compromiso es la culminación de un sueño romántico. Luego están los observadores, aquellos que siguen la noticia con interés pero sin una conexión emocional profunda. Estos son los que analizan las implicaciones, las tendencias, y se preguntan qué vendrá después. Y finalmente están los escépticos o críticos, quienes encuentran motivos para cuestionar la decisión, la rapidez, o incluso la autenticidad de la relación. Y es precisamente la interacción y el choque de estas diferentes visiones lo que genera ese ambiente de escándalo a la vista. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá del chisme, creo que hay una lección importante sobre la vida de las celebridades y la percepción pública. Vivimos en una era donde la información fluye sin control, y donde las opiniones se forman rápidamente. Es fácil caer en la trampa de juzgar o especular sin tener todos los hechos, o sin considerar la humanidad detrás de los nombres famosos. La propuesta de Serena y Kerem, y la reacción que ha generado, nos recuerda que incluso en los momentos más personales y felices, la vida pública trae consigo un escrutinio constante. En resumen, la noticia principal es que Serena Sarikaya y Kerem Bürsin han aceptado una propuesta, la cual no es otra cosa que su compromiso matrimonial. Esta noticia ha generado una oleada de reacciones, que van desde la alegría más pura y la celebración hasta el análisis crítico y la especulación, dando lugar a ese escándalo a la vista que tanto nos gusta desgranar en nuestro canal. Hemos explorado los posibles motivos detrás de esta reacción, desde las dinámicas de la fama hasta las percepciones individuales, y cómo este evento puede impactar sus futuras carreras. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes y desgranar todos los detalles. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Sé que tienen muchas opiniones sobre esto, y me encantaría leerlas todas en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes de este compromiso? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que el escándalo está justificado? Déjenme saber todo en los comentarios, sus opiniones son lo más valioso para nosotros. Y si disfrutaron de este contenido y quieren más noticias, análisis y un poco de drama del bueno, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.